Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son los elementos del plano cartesiano, pero antes de empezar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. El primer elemento que vamos a ver son los ejes coordenados, los cuales son las dos rectas perpendiculares que se interconectan en un solo punto. Es decir, que son las dos rectas que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Además, estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada. Por favor, vamos a anotar esta definición en nuestros cuadernos. El eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra X minúscula. Y el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra Y minúscula. Por favor, vamos a anotar estas definiciones en nuestros cuadernos. Segundo elemento, origen o punto cero. Se llama origen al punto en el que se intersectan los ejes X y Y, punto al cual se le asigna el valor de 0. Por favor, vamos a anotar esta definición en nuestros cuadernos. Y por último, tercer elemento, los cuadrantes. Se llaman cuadrantes a las cuatro áreas que se forman por la unión de las dos rectas perpendiculares, es decir, los ejes coordenados. Los cuadrantes se numeran tradicionalmente con números romanos 1, 2, 3 y 4. Por favor, vamos a anotar esta definición en nuestros cuadernos. En el cuadrante 1, la abscisa y la ordenada son positivas. Y en el cuadrante 2, la abscisa es negativa y la ordenada positiva. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. En el cuadrante 3, la abscisa y la ordenada son negativas. Y en el cuadrante 4, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Ahora vamos a realizar un plano cartesiano mostrando estos elementos que hemos visto. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano con estas características, en donde se va a tener en cuenta que va a tener dos unidades a la derecha, dos unidades hacia arriba, dos unidades hacia la izquierda y dos unidades hacia abajo. Cada una de estas unidades debe medir 1 centímetro. Es decir, que la unidad en la horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda, debe medir exactamente lo mismo que una unidad en la vertical, ya sea arriba o abajo. Lo vamos a realizar en nuestros cuadernos. El primer elemento que vimos fue los ejes coordenados y nos dice que el eje de las abscisas está orientado de manera horizontal y se nombra con la letra X minúscula. En este caso, el eje horizontal es este, de modo que vamos a nombrarlo con la letra X minúscula en esta parte, en la parte inferior de la recta o del eje de las abscisas. Y el eje de las ordenadas está dispuesto verticalmente y se nombra con la letra Y minúscula. En este caso es este eje que se encuentra acá. Y vamos a colocar la letra Y minúscula en esta parte, en la parte izquierda de la recta o del eje ordenado. Por favor, vamos a hacerlo en el cuaderno. El segundo elemento que vimos fue el origen o el punto cero, y es el lugar donde se intersectan los ejes X y Y, es decir, en este punto, al cual vamos a marcar de esta forma, como un solo punto, el cual nos indica el origen de todas las coordenadas, ya sea para X o para Y. Vamos a hacerlo en el cuaderno. Esto quiere decir
que a partir de este origen se van a numerar tanto el eje X como el eje Y, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, o arriba o hacia abajo. Vamos a ver cómo se numeran en el plano cartesiano. Comencemos con la horizontal. Si este es el origen, entonces si vamos hacia la derecha del origen en la horizontal, estos números son positivos, de manera que comenzamos nombrándolos o enumerando la recta de la siguiente forma. Este es el 0 y entonces acá iría inmediatamente el 1, seguidamente el 2 y así sucesivamente. Ahora, hacia la izquierda se encuentran los números negativos o enteros negativos. Y de igual forma, si acá inicia el 0, entonces los números negativos irían hacia acá. De modo que vamos a comenzar a numerarlos. En este caso iniciaríamos con menos 1, seguidamente iría menos 2 y después iría los demás números, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. De esta forma. Y ahora vamos a numerar la vertical. Veamos nuevamente que este es el origen de todas las coordenadas, de manera que aquí va a empezar nuestra numeración. Vamos a empezar hacia arriba. Entonces decimos lo siguiente: si este es 0, hacia arriba se comienza con los positivos. De manera que sería 0, inmediatamente seguiría el número 1, seguidamente el 2, después el 3, el 4, el 5, etc. Y hacia abajo irían los números negativos de la vertical. Y entonces se comenzaría a numerar desde el origen, es decir, 0, y acá comenzaríamos con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Por favor, vamos a hacer esto en el cuaderno. Una recomendación antes de continuar, y es que los números se encuentren dispuestos en cada uno de los ejes de esta misma forma. Es decir, que en la horizontal los números se encuentren en la parte inferior y en la vertical los números se encuentren en la parte izquierda, ya que es la manera más adecuada para colocarlos. Como podemos observar, los números positivos se encuentran a la derecha del origen y hacia arriba del punto de origen. Y los números negativos se encuentran hacia la izquierda del punto de origen y hacia abajo del punto de origen. Ahora ya podemos ubicar los cuadrantes en el plano cartesiano. Entonces, el cuadrante 1 es donde las abscisas y las ordenadas son positivas. Entonces, es el área en donde X es positiva y Y es positiva, es decir, esta área de acá. De modo que esta de acá es el cuadrante 1 y lo nombramos de esta forma, en donde vamos a colocar entre paréntesis de esta forma lo siguiente: más, coma, más, es decir, positivo, positivo. Ahora, el cuadrante número 2, o el cuadrante 2, es donde las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. Entonces, en este plano, esto se ubicaría en esta parte, ya que en este lado se encuentran las abscisas negativas y las ordenadas positivas. De modo que acá se encuentra el cuadrante número 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, abrimos paréntesis y colocamos dentro de él lo siguiente: menos, y acá más. Es decir, negativo y positivo. El cuadrante número 3 es aquel en donde las abscisas y las ordenadas son negativas. En este plano cartesiano se encontraría acá, ya que
hacia acá se encuentran las abscisas negativas y hacia acá se encuentran las ordenadas negativas. De manera que lo vamos a nombrar. Hacia acá se encontraría el cuadrante 3. Y abrimos paréntesis nuevamente. Colocamos nuestra coma y colocamos que es negativo, negativo, menos, menos. Y por último, el cuadrante número 4 es aquel en donde las abscisas son positivas y las ordenadas son negativas. En este caso, pues es esta área que nos queda de acá y muestra que las abscisas acá son positivas y las ordenadas acá son negativas. De manera que este es el cuarto cuadrante y lo vamos a nombrar de esta forma. Abrimos nuevamente paréntesis y colocamos primero positivo y después el negativo. Por favor, vamos a realizarlo en el cuaderno. Y de esta forma terminamos de conocer todos los elementos del plano cartesiano. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.